No, bueno, buenas noches para todos. Un gusto de poder estar acá compartiendo estos momentos. El agradecimiento a vos, Juan, a Luis, por supuesto, de invitarnos, junto con Daniel, en cuanto Luis nos dijo la posibilidad de venir, bueno, inmediatamente nos sumamos porque es algo que nos gusta, compartir. Yo digo que siempre en estos intercambios las dos partes nos beneficiamos, siempre se aprende algo, es un enseñaje, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, como decía Pichón Rivière, un viejo psicólogo social argentino. Así que a pesar de la pandemia, que realmente nos está poniendo en un lugar muy difícil a todo el mundo, no solamente la Argentina, aparecen estas herramientas como esta de Zoom que nos permite compartir un rato, charlar y hablar de la pasión que es el fútbol de todos nosotros sin ninguna duda. Y bueno, poder intercambiar opiniones para enriquecernos, como te decía, todo. Daniel es mi compañero en Lanús, también hacemos el departamento de arquero del club, así que los dejo a Daniel también para que lo salude. Y Daniel, todo Bien, tuyo. bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias a los participantes y bueno, como decía, no creo que no hay mucho más para decir, que bueno, estamos para aprender de todos, compartir ideas y bueno, ojalá que le guste la presentación. Esteban, pasamos a la presentación, ¿te parece? Bueno, como no, decirle que sé que ahí en el curso están participando algunos exjugadores con los cuales compartí clubes, como el caso de Nacho Escoco, de Fernando Belucci, que ahora nos volvimos a encontrar en Lanús, pero fuimos compañeros, vamos a decirlo así, en el Club News Old Boys cuando yo trabajaba como ayudante de campo del Bambino Veira. Porque les digo que soy técnico y que en su momento pedí un permiso especial para que me dejaran hacer el curso, porque yo estaba jugando ya a una edad avanzada, tenía 38 años y pedí permiso para hacer el curso, porque en ese momento si uno estaba en actividad no te lo permitían hacer. Así que me permitieron hacerlo por la edad avanzada y me recibí y fue realmente algo muy lindo, es una profesión hermosa, pero bueno, yo fui descubriendo poco a poco que mi vocación era no solo ser técnico, sino esto que hago ya hace muchos años, que es especializarme en el entrenamiento de arquero. Así que por esa razón los caminos del fútbol me fueron llevando hacia este lugar que tengo hoy, que es el ser entrenador de arquero. Porque para meternos ya un poquito ya en clima y empezar a hablar y que no se haga demasiado largo toda esta charla, les digo que el fútbol es un deporte que está en una evolución permanente. En esa evolución algunos momentos la marcan los jugadores que son diferentes. Los jugadores como puede ser Maradona, puede ser Bocini, puede ser Messi, Di Stéfano, etcétera, etcétera. En todas las épocas ha habido jugadores totalmente diferentes que con su modo de jugar modificaron el fútbol. Yo fui compañero de Ricardo Bocini en el Club Independiente del año 70 hasta el 81, 11 años. Y Bocini con su modo de jugar modificó el fútbol, porque él rompió con una costumbre que tenía el fútbol argentino, que era recibir, controlar, mirar y decidir. Esos eran los pasos que daba cualquier jugador en el fútbol argentino en ese momento. Y él eliminó dos pasos y simplemente él miraba y decidía antes de recibir la pelota. Entonces, cuando un compañero llegaba a, perdón, un rival trataba de interceptarlo o trataba de hacerle un full porque muchas veces no lo podían parar, ¿qué pasaba? Él ya había decidido y se había ido del lugar, no le podían ni siquiera pegar. Entonces, eso marcó que los equipos tomaran ciertos recaudos para tratar de anularlo. Otras veces esa evolución la marcaron los técnicos.
con sus distintas maneras de entrenar, con nuevos sistemas de juego, con nuevos entrenamientos. Y otras veces esa evolución la marcó el reglamento, que se puso por delante de la evolución y fue el que marcó cosas, como lo que pasó después del Mundial del año 90, en Italia, que se disputó en Italia, y ese Mundial arrojó algunas cifras, algunas estadísticas que resultaron preocupantes para la FIFA, que nombró una comisión de apoyo, de análisis y apoyo, como para poder ver justamente qué había pasado en ese tiempo en el Mundial y ver si se podía modificar en algo como para poder mejorar lo que era el juego de ese momento. Porque fue un Mundial donde hubo muy poco juego de tiempo neto de juego, hubo muchísimas lesiones, muchos expulsados, se patearon 249 tiros libres. ¿Sabe cuántos goles hubo? Solamente 7. ¿Eso por qué? Porque no se respetaba la distancia reglamentaria de la barrera. Los 9-15 no se respetaban nunca. Entonces cuando el árbitro ponía la barrera, iba a dar la orden, toda la barrera salía corriendo para adelante y evidentemente a algunos la pelota le pegaba y no pasaba. ¿Qué pasó? Además de eso, hubo tan solo 8 tiros al arco por partido, realmente muy poco. Y entre los que participaron de esa comisión de análisis estaba un ex técnico de Suecia que se llamaba Paolo Casarín. Y él detectó que en ese mundial hubo 1.586 pases por parte de los jugadores de campo a sus arqueros. Eso evidentemente producía un retraso enorme en el juego, una gran lentitud, una gran especulación, porque ¿qué pasaba? Le tiraban la pelota y el arquero la agarraba con la mano. Paolo Casarín propuso justamente el cambio de esta regla y que cuando se la tiraran para atrás al arquero no la pudiera agarrar con las manos y tuviera que jugar con los pies. Este cambio de regla fue aceptado en el año 92 y se puso en marcha en todo el mundo. Inmediatamente que se puso en marcha, el tiempo de juego neto de los partidos de fútbol aumentó 30%, lo cual marcaba claramente la importancia que tenía la continuidad que le daba el arquero al jugar con los pies. Ya no estaba esa especulación de agarrarla, sino que se tenía que jugar obligadamente. Y eso generó un gran cambio en el fútbol, lo hizo mucho más rápido, las jugadas fueron cada vez más complejas, porque se adquiría otra velocidad. Pero lo que cambió también fundamentalmente fue la tarea del arquero, desde ese día y para siempre. ¿Por qué? Porque cuando se agarraba la pelota con la mano, antes de eso, había entre 15 y 20 acciones por partido por arquero. Digamos, en la época que yo jugaba, la podía agarrar con la mano y participaba 15, 20 veces. Actualmente se está llegando a niveles de 60, 70% de jugadas que se hacen, acciones que tienen los arqueros, lo cual es realmente mucho. Pero también cambió todo eso. ¿Por qué? Porque el arquero de ese juego ahora tiene el 70% que realiza con los pies y el 30% solamente con las manos. Lo cual habla por sí solo de que las necesidades que ahora tiene el arquero para entrenarse, para poder enfrentar con eficacia un partido, son muy diferentes. Entonces las obligaciones y las necesidades, los gestos técnicos, las partes de las habilidades tácticas, todo se ha modificado. Por esa razón es que han aparecido los entrenadores de arqueros. Como vos decías anteriormente cuando presentaban, que había sido entrenador de arqueros. Pero cuando yo jugaba no había entrenadores de arqueros. Entonces, esa función se empezó a hacer en base a la necesidad que tenía cada uno de los arqueros que iba a ocupar el arco. Y como les decía yo, cuando jugaba, empecé a escribir porque me daba cuenta que tenía necesidades diferentes a los jugadores de campo, que en ese momento se entrenaba prácticamente igual a los jugadores de campo.
Entonces yo empecé a escribir y a hacer situaciones de partido para después poderla aplicar en los entrenamientos. En eso me considero un pionero realmente, fui uno de los primeros, porque yo empecé como ayudante de campo del Bambino Veira, pero además de ayudante de campo hacía el trabajo de entrenador de arqueros, con Abondancieri, Córdoba y Muñoz, que eran los arqueros que tenía Boca en ese momento, que fue mi primer equipo. Entonces hoy ya nadie duda de la importancia que tiene un entrenador de equipo en cada uno de los cuerpos técnicos. Es fundamental tener un entrenador de arquero porque el técnico no tiene tiempo para dedicarle a una planificación, a un entrenamiento sistemático, a la adquisición de gestos, a la participación en el juego, porque el técnico se tiene que encargar de todo el equipo. Por eso, tener un entrenador de arqueros idóneo hoy se impone en cualquier parte del mundo o en un cuerpo técnico. El que no lo tiene es por una cuestión económica, pero no porque no sepan de la importancia que tiene un entrenador de arqueros. Ese entrenador de arquero tiene una serie de obligaciones con respecto a sus entrenados, los arqueros. Y sobre todo que es tener una observación constante sobre lo que viene realizando. Y nosotros con Daniel hemos tratado de dar un pasito más y tratar de desmenuzar todas las situaciones de juego, paso por paso, como ahora lo vamos a ver, como para poder sumarle respuestas y herramientas a los arqueros para cuando enfrenten los partidos. Entonces, nosotros ahora comenzamos mirando desde la globalidad. ¿Qué es la globalidad? Es la expresión inicial del gesto técnico. Para hacerlo más gráfico, por ejemplo, un córner, una jugada de un córner. Entonces, el entrenador de arqueros tiene que observar todo lo que hace el arquero, la ubicación, el perfil, el desplazamiento que tiene hacia la pelota, la fase de vuelo, el vuelo en el aire, la caída, el reequilibrio, si juega con un golpe de puño, si juega con los dos puños, si retiene, digamos, absolutamente todo desmenuzado como ustedes ven en esta enumeración que yo estoy haciendo, paso por paso lo que va haciendo el arquero. De esa manera detectamos en esa globalidad que puede ser vista en los partidos o puede ser vista en los entrenamientos. Entonces, tenemos la obligación de poder ver eso con suma atención para después pasar a un segundo paso. Dani, si querés, continúa vos. Bien. De la Así forma en vamos. la que, ok, de la forma en la que nosotros tratamos de desglosar todos esos contenidos para tenerlos presentes y que no se nos vaya ningún concepto a tener en cuenta en el proceso formativo infanto-juvenil. Nosotros tenemos la categoría desde novena hasta reserva, ¿sí? Que ocupa el departamento de arqueros, y bueno, lo llevamos adelante generando un macrociclo donde cada uno de ellos, divididos por sus propios microciclos y sus mesociclos previos también, ¿sí? Vamos trabajando diferentes contenidos y los llevamos de una forma progresiva en los años que va transitando el chico en la formativa. En este caso es novena, octava y séptima división. Así también hay otro macrociclo que compete a lo que es reserva, cuarta, quinta y sexta división. Sabemos que el área es multifactorial, por tanto también lo tenemos desglosados por los factores técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y otros, ¿sí? Y otros. En esos otros también que estamos observando es el tema del entrenamiento invisible, el comportamiento de la alimentación, ¿sí? Trabajándolo interdisciplinariamente con la nutricionista, con el departamento médico también. Y bueno, nosotros llevamos desde, a ver, como ustedes pueden ver en la primera, lateralidad, posición básica, toma de pelota altas, y eso no es que en el próximo trimestre desaparece, sino que se sigue trabajando, pero se sigue complejizando aún más todavía con los contenidos que le vamos a desarrollar al chico, ¿sí? Y eso hasta cuarta y reserva, que son las categorías en las que nosotros tenemos, ¿sí? Si ustedes ven acá, bueno,
se plasma también lo que es lo psicológico, los objetivos particulares, y esto en qué tratamos nosotros de dejarle al chico conceptos que por ahí no están tenidos en cuenta, que es, por ejemplo, la reacción a un proyectil que se le arroja, que puede ser normal en el fútbol argentino, que se le arroje al arquero, y bueno, de qué forma puede resolver esa situación, en caso de si recibir el proyectil y devolverlo a la tribuna, qué consecuencias tiene eso también. Lo estoy poniendo y explayando en una forma de ejemplo. Así, desde un arrojo medio, desde un arrojo, una estirada, para tocar todos los conceptos y que a nosotros no se nos pase por alto, ¿sí? Entonces, esto, obviamente, son estas las que marcaba Esteban, que era en el córner, si vemos desde lo táctico el posicionamiento, ¿sí? Desde el desplazamiento, de la parte técnica, la ejecución del salto, ¿sí? La fuerza del salto. Entonces, va ocupando diferentes áreas, ¿sí? Que se unen para una acción misma, que es la que nosotros vemos en la globalidad. Y también hacemos el seguimiento con todos los conceptos que nosotros sacamos, que entendemos que todos los comportamientos que tienen en competencia, nosotros los sumamos por minuto, bueno, sumamos la cantidad de pases que tiene tantas categorías, y ahí vamos sacando virtudes, fortaleza, debilidades, en donde nosotros tenemos que hacer mayor énfasis sobre un arquero, sobre otro, información estadística que nosotros también le podemos acercar a los técnicos para que les sea útil en el juego. Entonces, bueno, este es el seguimiento que nosotros hacemos con los chicos en el día a día, y bueno, y de ahí tenemos un feedback permanente con ellos después de la competencia y en la semana, para poder plasmarle lo que nosotros vemos dentro de la globalidad. Y así también, como también sirve para esta recaudación de información, el trabajo en la semana, ¿no? Para generar la sesión de entrenamiento. Eso desde lo que es la globalidad, ¿sí? En la que nosotros tenemos seleccionado. Avanzamos, Esteban, si querés. Y vamos avanzando diciendo que una vez que observamos detenidamente esa globalidad, como es una jugada de partido, como esta que hablábamos del córner, ¿qué hacemos? Observamos todas esas fases que vinimos nombrando anteriormente, para seguir con el ejemplo del córner. Cuando se ejecuta el córner, seguimos analizando, y la obligación, yo diría, primordial del entrenador de arqueros es detectar el error. Si no podemos detectar el error, no se lo podemos corregir, obviamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar, y luego de eso hacemos un análisis donde, por ejemplo, vemos que cuando tiran el córner, el arquero salta con la pierna equivocada, no se protege, utiliza el puño que no es el adecuado, cuando retiene va con el cuerpo en desequilibrio en el aire, entonces no está equilibrado y pierde la pelota, salta poco, entonces el delantero siempre le gana. O sea que tenemos que detectar claramente el error y en qué fase está ese error, para después poder trabajarlo y corregirlo. Ese es el objetivo. Una vez que detectamos ese error, tenemos que ver el nivel de dificultad donde lo ubicamos. ¿Qué le genera al arquero? Si es una preocupación, o el error es pequeño, mediano o grande, y de qué manera el arquero lo puede manejar a eso. Vamos a traducirlo a un ejemplo. Un arquero vamos a decir, de quinta división, ya más grandecito. De repente observamos en una globalidad que él, al golpear en la salida de arco, no golpea con el empeine. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de que él, a través de lo que vamos a ver ahora más adelante, que son las tareas aplicativas globales, pueda ir corrigiendo ese error. Entonces nosotros trabajamos siempre sobre la globalidad, o sea, sobre el total que estamos viendo, sobre la expresión que estamos viendo en ese momento, y sobre eso vamos corrigiendo. La expresión puede ser, de esos errores puede haber un error, puede haber dos errores, tres errores en el mismo gesto que estamos observando. Entonces, sobre esa base después diseñamos
el tipo de entrenamiento que tiene que hacer cada arquero para corregir individualmente lo que le falta o lo que hace incorrectamente. Uno a lo mejor golpea mal con el empeine, el otro lanza mal con el brazo, el otro golpea mal con los puños. Bueno, sobre eso diseñamos una tarea global, porque es la parte más difícil, porque ahí globalmente cuando hace todo el gesto es donde aparece el resultado final, que lo vemos ahora con la continuación de esto, con las tareas globales, cómo corregimos, Dani. Bien, Esteban, déjame agregar, creo que es una Sí, herramienta muy importante en la cual protagoniza el entrenador de arquero, con esto del ojo de experto, el ojo del que entiende, ¿no? Hay muchas cosas que manifiesta el arquero en el arco que por ahí la gente o por ahí el mismo técnico, no haya sido arquero o demás, no lo interpreta o no lo entiende o no lo conoce. Entonces creo que desde el análisis nosotros tenemos mucha ventaja y es la herramienta con la que trabajamos permanentemente, desde lo visual en el campo, desde lo visual a través de los videos, del videoanálisis, ¿sí? Entonces, eso es la herramienta que nosotros tenemos para después plasmarlo en el campo, como decía Esteban, mediante tareas aplicativas. Si no hay un análisis, solamente hago copiar, hacer trabajos sin sentido, que no tengan una orientación a nada. Entonces, yo tengo que trabajar, debo trabajar sobre el análisis que hago dentro de de la globalidad. En esto pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos un arquero en el sudamericano de la sub-17, Esteban fue sub-17, sí. fue, en donde, Rocco. nada, se le escapa una pelota por debajo, ¿no?, de su cuerpo, pero si vos lo analizás desde la globalidad, entendimos que lo trabajamos, 1000 pelotas trabajamos de esa. Entonces, cuando vos lo ves desde ese punto, entendés que no fue solamente un gesto técnico, tal vez fue la ansiedad del chico en el momento, tal vez fue desde la parte psicológica, en donde vos tenés que abarcar, ¿sí?, esa globalidad, ¿no?, desde ese análisis. Por eso es muy importante esta herramienta. Y hay que decirle, Porque, Dani, déjame agregarle sí, 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 Esteban. que esos errores se tienen que hacer visibles también para el arquero. Una vez que lo charlamos entre nosotros, se lo hacemos visible al arquero. ¿De qué manera? Hablándolo y haciendo sesiones de video donde le podemos mostrar lo que está haciendo incorrectamente en ese momento. Sí, Dani. Correcto. Perdón. Bueno, y así eso es lo que vemos dentro de la globalidad, lo llevamos obviamente escrito, porque son bastante los arqueros que son bastante, no sé si está escribiendo algo en la pantalla y me descolocó un poco, pero está todo bien, ¿no? Yo no soy. ¿Me Eh, escucha? no sé si se escucha ahí. Sí, sí, se escucha bien, se Bien, escucha bien, bien. bueno. Bueno, la idea es que lo que nosotros observamos, el análisis que hacemos, obviamente hacemos una evaluación, ¿sí?, de lo que estamos observando, y eso lo llevamos a una planilla de seguimiento, una planilla evaluadora, en donde tenemos los diferentes contenidos, los diferentes factores, y a eso le damos una puntuación del 1 al 5, y vemos en qué fase, en dónde hay en dónde se generan los inconvenientes, si es un tema madurativo, coordinativo, o falta de entrenamiento, porque hace poco que lo recibimos, entonces tenemos que apuntalar más en eso. Y bueno, es una herramienta que a nosotros nos ayuda para profundizar mucho más individualmente a cada arquero, ¿sí? Poder abordarlo y que no se nos esté no se nos esté pasando Escapar. de largo ningún contenido, ¿sí? Entonces es muy importante esta atención que tenemos. Obviamente seguimos trabajando sobre los diferentes factores que marcamos, ¿sí? Esto es, bueno, un chico, nosotros marcamos los blocajes sin caída, con caída, qué dificultad tiene, y bueno, lo trabajamos desde las tareas y el diseño de la sesión. Entonces es muy importante que esto del análisis te lleve a una corrección, que vos, que pueda ser una herramienta para que pueda generarle al chico una corrección. Esto te hace ganar tiempo y permanentemente, como dijo Esteban, se tiene que hacer visible al arquero, entonces nosotros permanentemente se produce este feedback en la semana, en el post partido, en el pre partido o en la entrada en calor, en donde vos tenés para hablar un montón de cosas y bueno, es bueno tenerlas presentes.
Pero bueno, sigo avanzando a través del análisis. También una de las cosas que a nosotros nos ayuda muchísimo, quiero seguir avanzando acá, bien, es la recaudación de datos, ¿sí? La recolección de datos que a nosotros nos pueden servir como información para poder generar después ejercicios en donde tenemos mayor o menor dificultades. Entonces, esto a nosotros nos ayuda mucho como referencia. Esto es un análisis que nosotros hicimos de 72 partidos, de los goles convertidos, ¿sí? Son 12 partidos por categoría, desde cuarta a novena división, en donde nosotros sacamos una información y comprobamos, a lo que ya pensábamos previamente, la conversión de goles en la zona de mayor eficacia, que es la zona roja, el 77%. Entonces a nosotros nos está dando una aprobación de que los goles se ejecutan de ahí. Obviamente que en este análisis hay un montón de cosas que se generan, que obviamente son parte de ambas partes, tanto de zona defensiva, desde el arquero, y bueno, analizando el gol, no solamente, no hicieron el gol desde acá, el arquero tiene dificultades de ese lado, no, sabemos que es porque la corta trayecto, la corta distancia que hay es el arco, la forma del remate, se le dificulta mucho más al arquero, ¿sí? Entonces, tratar de profundizar mucho en cada punto. Y otro también de las cosas, que entendemos que entre el 25 y el 30% se generan los goles de balón detenido en el fútbol, bueno, nosotros tenemos el 25% de goles convertidos, que hay una planilla más acá, que es de dónde a nosotros nos tiran los centros y de dónde nos convierte. Esto es a nivel general. Esto está desglosado por categoría, en donde nosotros estamos a disposición para poder pasárselo, y a algunos le puede servir, esta estadística o esta información para después trabajarlo en el campo. A nosotros nos ayuda muchísimo para después ver en dónde se generan los déficits y poder arribarlos con mucha más eficacia, ¿sí? Y Esto, sumarle bueno, una cosa más, Dani, también, que es la elaboración de los entrenamientos, porque toda esta serie de situaciones te van dando ciertos números, ciertas estadísticas sobre la zona donde se convierte, si va a ras del piso, si va a media altura, si va en medio del arco, si va a un costado. Entonces todo eso sirve también para elaborar los distintos entrenamientos. correcto, correcto, Esteban. Y bueno, también una de las partes de la información que nosotros le damos es para darle una ayuda. A ver, acá no pusimos todo, pero uno de los análisis, por ejemplo, que entendíamos con Esteban que pasaban formativas es el tema de la comunicación, tanto gestual como verbal, que se comunicaban poco, que hablaban poco. Entonces, bueno, empezamos a entender con Esteban que era un poco también esto de no tener información, no conocer de su equipo, no conocer la formación táctica, no conocer los sistemas, no conocer esto de si poner dos, si poner uno en la barrera, esta pequeña cosa de información que nosotros le acercamos a ellos para que tengan contenido y puedan explayarlo. A veces algunos son más introvertidos y bueno, hay que abordarlo desde otro lado. A nosotros también le acercamos un Word, una hoja cada uno con diferentes diálogos, ¿sí? Que los pueda ayudar, palabritas, disparadores que a ellos le pueden dar, que les damos nosotros a ellos para al lateral, para los centrales, para el volante central. Entonces, diferentes palabras que ellos puedan expresarlas después en competencia, ¿sí? Y practicarlas obviamente en el entrenamiento. Eso es Porque un... también, sumando a lo que vos decís, justamente, una de las quejas más frecuentes de los técnicos, inclusive muchas veces ya en arqueros de primera división, hablan que no hay comunicación, que no hablan, como decía Dani recién, y si no hablan, yo le decía, es porque no tienen nada para decir. Y en general es porque hay desconocimiento de la parte táctica, de las funciones de sus compañeros. Entonces el arquero tiene que también saber cómo se mueve perfectamente su defensa, cómo marca, si marcan en zona, si marcan hombre a hombre, zona mixta, que es una tarea que va en conjunto, por supuesto, con los técnicos, pero que la tienen que hacer totalmente de acuerdo entre defensores, arquero, cuerpo técnico y entrenador de arquero, que somos los que sugerimos
dónde está la fortaleza del arquero o dónde se puede hacer fuerte en la defensa. Por eso decíamos, a veces el técnico no tiene el tiempo como para observar todo eso, y un buen consejo de un entrenador de arqueros que está permanentemente en contacto con su arquero y con la defensa, le puede brindar información muy, pero muy importante y muy rica. Por eso también le decíamos que comunicarse es saber qué decir. Entonces hay que saber de táctica y hay que saber también exactamente qué hace cada uno de los compañeros en las líneas defensivas por lo menos. Dale, Dani. Bien, Esteban, correcto. Y bueno, una de las cosas que yo de paso también ganaba y se lo iba mostrando es el tema del análisis que nosotros le pasamos a ellos desde lo visual, como veían recién, estar más cerca de la zona, de la línea, para poder generar una basculación mucho más rápida, ¿sí? Para que corra más rápido el balón de un lado a otro. En este caso no decidió jugar más directo, y bueno, nada, eso obviamente está trabajado. Hay un modelo de juego dentro de la institución en juveniles, que es el juego con los pies, la continuidad de juego de los chicos, esto de los pases, de romper líneas, ¿sí? La importancia y la utilidad que le dan. Entonces nosotros lo trabajamos, obviamente, entendemos que el modelo de arquero que queremos construir en la institución es un arquero completo, ¿sí? Un arquero que pueda entender la continuidad del juego, que tenga una buena comunicación como la que marcaba Esteban recién, que maneje bien el juego aéreo. Entonces, bueno, nosotros la analizamos, creo que a veces una imagen dice más que 1 millón de palabras. Entonces esto es lo que nosotros le mostramos a ellos, en qué sectores manejan, la importancia del trabajo en campo, en la semana con el grupo, cuando hacen de apoyos en un extremo, en el cuadrado, para poder filtrar pases, que esto es lo que se genera en competencia. Entonces ese análisis que nosotros hacemos, ese comportamiento del arquero, se lo mostramos, vemos la cantidad de jugadores que tiene disponibles para jugar, las variantes, y bueno, obviamente son ellos después lo que terminan decidiendo. Uno solamente le da herramientas e información para que puedan resolver. Pero bueno, el que Déjame que termina... te sumo una cosa más, Dani, a todo esto. La importancia del arquero que queremos formar, que lógicamente tiene que ver con la institución, ¿no es cierto? Y con lo que quiere, si quiere jugadores para promover a primera división, si quiere jugadores para vender. Hay diferentes maneras que puede el club pretender que uno haga su trabajo. Pero esto que estamos haciendo siempre tiene que ser en conjunto y previamente establecido con el técnico. Porque si el cuerpo técnico decide que va a salir jugando largo, porque tiene un 9 de punta que es bueno para aguantar la pelota o para peinarla y que uno pase por atrás, obviamente este tipo de juego que se está realizando, como lo veíamos acá anteriormente, no va a ser posible, porque la táctica empleada es diferente a lo que se está haciendo en este momento. Entonces, nosotros entrenamos como para que el arquero tenga todas las herramientas. Si hay un cuerpo técnico que quiere jugar de esta manera, salida desde abajo, como Lanús lo hace en todas las divisiones, sale jugando desde abajo, tenemos un arquero que tratamos de prepararlo para eso. Pero de repente puede venir un técnico en primera división, que es donde se plasma todo, y quiere que salga larga. Y resulta que si vos no trabajaste más que en jugadas cortas, cuando ese arquero esté en primera división y quiera sacar largo, no lo va a tener aprendido. Es una herramienta que le falta. Entonces, nosotros, más allá de lo que se aplica en cada uno de los partidos en Lanús, tratamos de fabricar arqueros completos, que por más que acá nos salgan jugando en largo, en determinado momento nosotros lo entrenamos como para que él lo tenga aprendido. Sí. Bien, avanzamos. Esto es lo que le decíamos de la corrección a través de las tareas aplicativas globales. Las tareas aplicativas globales tienen que ver con lo técnico, con la aparición de los gestos técnicos. Por ejemplo, si uno quiere sacar con el brazo y no hace bien la toma de la pelota y la quiere lanzar con mucha fuerza, pero no la toma correctamente, se le va a escapar permanentemente.
Entonces, esa tarea global, esa tarea aplicativa global en un gesto de lanzamiento con el brazo, hay que hacer el análisis y después hay que generar los ejercicios como para que haga bien la toma de la mano, como para después poder lanzar correctamente. Cuando vemos que lanza correctamente, pasamos inmediatamente a lo que es la síncresis. Dani? Bien. Que la síncresis es la expresión final del movimiento, donde vemos, tiene tres etapas. La etapa de fijación, que es el primer estado del aprendizaje, que a través de las distintas repeticiones se lleva al automatismo, al lugar del inconsciente, o sea, que es el lugar donde el arquero tiene aprendido ese gesto y no tiene que estar pensando, uy, tengo que poner este pie adelante para salir, para que no me golpeen, o tengo que poner los pulgares por detrás para que no se me escape la pelota, o me tengo que reequilibrar sin levantar demasiado la pierna en báscula para no perder tiempo. No. Cuando nosotros vemos que eso está automatizado, que no está pensando en eso, el arquero inmediatamente eso lo lleva a la generalización. ¿Qué es la generalización? Es la aplicación en partidos o entrenamientos del gesto correctamente aprendido, que es la expresión final de esa globalidad que veíamos al principio. Entonces, todo esto que terminó en una síncresis, que es la expresión final en una generalización correcta del movimiento, no termina ahí. Se vuelve a reencontrar con la globalidad para hacer nuevamente una observación, para ir al análisis, para ir a la detección del error, para ver el nivel de dificultad, para ver las correcciones que tenemos que hacer con las tareas aplicativas y llegar nuevamente a la síncresis. O sea que es un circuito cíclico, redondo, permanente, que se repite a lo largo de todo el partido, de todo el entrenamiento y de todo el año. Esa es la expresión final de la globalidad que era la expresión inicial de gesto técnico. En definitiva, como ustedes ven, es una tarea larga, difícil de planificar, que lleva muchísimo tiempo y que por eso decía que generalmente los técnicos no le prestan la debida atención porque no tienen el tiempo suficiente. Por eso es bueno recostarse en el entrenador de arquero que le va a brindar una información totalmente suculenta para el técnico y que le va a hacer ganar mucho tiempo y también lo va a hacer, vamos a decir, saltar de alegría cuando haga cosas buenas y también eliminar muchos disgustos que no se dan muchas veces porque no hay comunicación entre el arquero, entre la línea defensiva y los técnicos. Entonces, el entrenador de arquero está solucionando un montón de esas situaciones. ¿eh? Hasta ahí llega en una forma reducida, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la parte que dicta, digamos, o que da el entrenador de arquero hacia el arquero. Dani. Bien, Esteban. Ahí quería mostrarle un poco el tema de las correcciones, ¿sí? De lo que hacemos en cuanto a las tareas aplicativas, esto en el duelo 1 versus 1. Obviamente, dentro de las tareas aplicativas que utilizamos, es lo mismo que el técnico, ¿no? Cuando ve que el grupo por ahí no está interpretando la consigna o no entiende, lo único que hace es bajarle la complejidad del trabajo, ¿no? Y llevarlo de una forma mucho más progresiva para que puedan internalizarlo y después plasmarlo en competencia. Entonces, bueno, nosotros de ahí le vamos agregando adversario, diferentes pelotas, ¿sí? Ya un delantero, un defensor, diferentes, vamos complejizando la tarea dentro de lo que es el duelo y trabajamos desde lo táctico, desde lo técnico, la forma en cómo reducir los espacios. Y bueno, creo que es esto de las tareas aplicativas es fundamental para plasmar todo el trabajo previo que hiciste, ¿no? De esto del análisis. Llevarlo adelante, y esto creo que es una de las hermosas tareas tanto de los técnicos como de los entrenadores de arqueros, cuando nos ponemos con el lápiz, el papel y empezamos a diseñar tareas
en las cuales queremos ver o que se plasme lo que queremos hacer en el campo, ¿sí? O las dificultades que estamos teniendo para llevarlo a eso. Yo creo que son una de las cosas más lindas que tiene la profesión, y el técnico obviamente también, para su sistema de juego, su forma en jugar y cómo llevarlo adelante. Bueno, diferentes tareas diseña para que se pueda ver eso, ¿no? Obviamente de una forma progresiva, para que pueda entenderse de una forma correcta y no haya dificultades. Sí, bueno, acá sigo avanzando, pero creo que desarrolló bien ahí Esteban lo de la síncresis, ¿sí? Y por eso es muy bueno esto del análisis dentro de la globalidad, de la síncresis, de la expresión final, porque de lo que cambia una u otra es la tarea aplicativa global que vos ingresás en el medio para ver si hubo una modificación o no. Por eso es importante que esto de la síncresis y la globalidad que habla Esteban, es que nosotros entendemos que hay una generalización del gesto técnico cuando lo vemos reflejado, que el chico lo expresa en competencia, ¿sí? Bajo un estado de incertidumbre tremendo que te genera el fútbol de hoy, ¿sí? Por los adversarios, por el rival, por las posiciones, por la gran información que obtiene el arquero. Entonces es importante, y bueno, ya mientras voy hablando voy mostrándole, pero ver que ese duelo uno versus unos, cómo se reposicionó y cómo afectó al rival hacia adelante, ¿sí? Atacó los posicionamientos laterales, cómo reduce distancias con el delantero. Y bueno, vemos que no se salen de la bisectriz del arco. Obviamente analizamos y bueno, así quiere decir que eso que trabajamos en la semana se vea reflejado con esto, ¿no? Con los grandes desplazamientos laterales, que no pierda la noción del arco, ¿sí? Que vea cuándo encimar al delantero, cuándo llegarle. Entonces, bueno, es un poco esto lo que comentaba Esteban, ¿no? De mostrarlo en video. Perfecto, Esteban. Y esta, digamos, es la parte que corresponde al entrenador de arquero hacia el arquero. Y después hay una segunda parte que es la que correspondiente al arquero, que es el aprendizaje, ¿no es cierto? La parte que hace el arquero. Y esa parte tiene una parte que es la percepción, es una parte que se torna invisible, que es la presentación de la tarea, que es el momento en donde el entrenador le tiene que explicar en forma clara, precisa y muy entendible la tarea que tiene que realizar. Porque en general, sobre todo a edades tempranas, los arqueros o los chicos, los jugadores o cualquier chico copia lo que hace su entrenador. Entonces, cuando hay una explicación, tiene que ser lo más correcta posible y lo más amplia posible, como para que el chico comprenda claramente lo que tiene que hacer. Si hay material, explicarle para qué está el material, para qué está la estaca, para qué está la tortuguita, un cajón, lo que sea, hay que explicarlo. Y si no está, también hay que explicarlo de forma correcta. Y si hace el gesto, tiene que hacerlo lo más correcto posible. Eso es lo que recoge el alumno y también tiene que ver con el tiempo que lleva entrenando con el técnico o con el entrenador de arquero. Porque de repente tienen la misma edad, pero el chico se incorporó 6, 7 meses después y uno explica una tarea pensando en esos chicos que tiene hace 6, 7 meses, pero que llegó hace 20 días, de repente no entiende nada. Entonces, la charla tiene que ser muy clara para todos. Si hay un chico nuevo, hay que explicarle en forma individual para que entienda correctamente el trabajo que se le está pidiendo. Después de eso viene la programación. Viene Esteban, la... Sí, déjame agregarle algo ahí desde claro, la percepción, que tenemos que entender, ¿no? Que claro. el 80% de todo lo que nosotros percibimos y demás es visual. Entonces la gran importancia de eso, ¿no? De esa célula espejo, de cómo ve el niño, si nos ponemos a pensar desde que nacemos, estamos viendo y queriendo copiar cosas, ¿no? Entonces, y mucho pasa, y en los técnicos también, ¿no? En los técnicos o en los entrenadores de arqueros, con el dedo a la distancia, ¿no? Este acá, este allá, este cruza para la izquierda, este va a la derecha, y claro, se lo tiene que imaginar, y a veces es
de suma importancia que pongamos en cancha, explicarle por qué está este cono, por qué está este cono, por qué este recorrido, ¿no? Por momentos, y ponerlo en el campo para que pueda visualizarlo aún mejor todavía, para que pues, se pueda desarrollar correctamente el trabajo. Porque a veces, por los espacios o eso, señalamos solamente con los dedos o nos pasa. Entonces, bueno, nada, tratar de colocar a los jugadores en su posición, en su lugar, y explicar lo que nosotros queremos plasmar en el campo, ¿no? O en este caso los arqueros también, con respecto a los desplazamientos y eso. Y es muy importante cómo lo mostramos. ¿Cómo lo mostramos? Pues yo digo, sí, la pelota se agarra así, bueno, mostrale, pero de una forma correcta, no lo pase desapercibido. Lo mismo con el arrojo, con una recepción de un pase, ¿sí? De una forma correcta, explicar los fundamentos, entender por qué, para que lo pueda interiorizar, ¿sí? Obviamente. Hay una cosa para seguir sumando a este tema, porque estamos tratando de ir a vuelo de pájaro rápido para que no se haga demasiado extenso todo, pero hay un estudio que está hecho en Alemania donde dice que el 60% de los chicos, cuando le hablan en sentido figurado, por ejemplo, cuando le dicen, hace una diagonal, como es frecuente que un técnico le diga acá, por decir algo, hacer la diagonal o achicar, el 60% no entiende lo que dicen porque no pueden transformar esa imagen trasladándola al campo. Yo me imagino que en Argentina, que tenemos de repente un nivel de escolaridad diferente al que tenemos en Alemania, yo creo que el porcentaje debe ser mucho más alto. Por eso decía que hay que explicar claramente la tarea, porque a veces uno da por entendido que el arquero sabe perfectamente o entiende perfectamente lo que uno le está diciendo, y nada más alejado de eso. Es muy probable que el chico no lo entienda. Entonces hay que ser claro y preciso, y como le decía antes, y muy entendible para todos. Dale, Dani. No, Esteban, seguimos la programación, eso que estaba desarrollando vos. Dale. ¿Qué pasa? Después que está la percepción, viene la programación, que también es otra tarea invisible, y que es la elaboración de la respuesta que va a ser al gesto que se le está pidiendo en ese momento. Y eso tiene que ver con la memoria motriz de origen genético y la memoria de origen histórico. ¿eh? La memoria motriz genética tiene que ver con todos los factores condicionantes generados del nacimiento, desde el nacimiento. Y la memoria motriz histórica es la capacidad potencial heredada, que son todos los movimientos también que hizo desde la infancia. Y esas dos cosas juntas conforman el acervo motor del chico, que depende de muchas cosas la programación que hace. Por eso están estas dos clases de memoria. Tiene que ver con distintos factores, donde interviene lo social, donde interviene lo alimenticio. Entonces, la respuesta de esta percepción de la programación va a ser la ejecución, que es lo que se transforma en visible. Ves el gesto que está haciendo en respuesta a lo que está recibiendo en ese momento. Por ejemplo, le patean al arco, tiene que hacer una toma alta, ahí se hace visible la ejecución del movimiento. Entonces, todas esas transferencias que se hacen a situaciones reales de juego, si son correctamente ejecutadas y se repiten y tienen eficacia al realizarlas varias oportunidades, ya sea en los entrenamientos o en los partidos, quiere decir que esta parte, que es la síncresis, que es la fijación, el automatismo y la generalización, están generando la expresión final de esa ejecución. Que si pudimos corregirla, va a ser algo que ya queda grabado perfectamente en el arquero, y el resto de su carrera, aunque sea bajo presión, aunque sea bajo condiciones adversas, la va a realizar correctamente. Si uno esto no lo tiene fijado, si no lo generaliza en una buena ejecución, ante la aparición de tensión, de miedo, de distintas situaciones psicológicas que se atraviesan en un partido, se vuelven a hacer mal, porque están mal grabados en los engramas motores iniciales.
Entonces, si esta ejecución es visible y es eficaz, bueno, quiere decir que el arquero pudo responder a todo este circuito de enseñanza y aprendizaje. Y entonces por ahí decimos, qué contento que estamos que la sacó del ángulo. Así que en definitiva y para terminar, yo digo que el arquero aprende de acuerdo a cómo enseña su entrenador. Y una frase final que para mí es importante, arquero no nace, se hace y lleva mucho tiempo. Dale, Dani. Seguí, Esteban, seguí. No, Estaba finalizando ahí. estos son distintos tipos de movimientos que hicimos, ya sea trabajando en la parte de visión, en neurociencia, o trabajo en gimnasio, o trabajo aquí en campo que sirven para hacer ese análisis que decíamos, para corregir errores, para detectar errores y poder corregirlos, y también para los distintos movimientos como para potenciar al arquero en todas sus, ya sean fuerza, en todas sus cualidades, fuerza, resistencia, trabajo en gimnasio que hacemos habitualmente antes de comenzar el trabajo en campo, y es una tarea que comienza también desde el mostrar el gesto correcto, por ejemplo el levantamiento de pesas, hasta lo que es un trabajo aquí en campo donde se van trabajando distintas cosas que buscamos en distintos momentos. Correcto, Esteban. Ahí estamos Este, viendo un poco dale. cómo estamos trabajando, o sea, acá interdisciplinariamente con el psicólogo, realmente tenemos psicólogo como es Marcelo Roffé, en donde se involucra en el campo y podemos llevar trabajos en la cual ellos puedan pensarse, ¿sí? Tanto en competencia como en entrenamiento. Ahí venían unas pelotas con algunas palabras, ¿sí? Con algunos disparadores en donde ellos tienen que decir lo que piensan, lo que les sucede en competencia, lo que les sucede en entrenamiento, cuáles son sus pensamientos, ¿sí? Cuáles son sus Sus fortalezas miedos, sus mentales, fortalezas. cuáles son sus debilidades, ¿sí? Como los temores y un montón de factores en la cual nosotros lo llevamos interdisciplinariamente. En el principio del video estábamos viendo que trabajaban con una plantilla de colores donde nosotros trabajábamos los músculos del ojo, los movimientos sacádicos, ¿sí? Para poder beneficiar la visión periférica. Y bueno, tratamos de tocar esos contenidos, obviamente que sean sólidos, ¿sí? Que sean sólidos, hacemos un trabajo y una evaluación final, qué resultado tuvo, no hacer trabajos al azar ni porque quedan lindos con una filmina de color, sino ver cuáles son las mejoras, ¿sí? Comparamos con el comportamiento del arquero previo a eso y posterior al trabajo realizado, bueno, vemos si hay mejoras, ¿sí? Y bueno, le damos de alimentar a ese acervo motor, tratando de involucrar el gesto técnico correcto, eficaz, adecuado, ¿sí? Para que después lo pueda llevar a la competencia y que lo pueda plasmar ahí. Pero bueno, Y es Dani, esto de... tratando, sí, agregando esto que decís, tratando de realizar cosas que se hacen en los partidos, extraídas de esas estadísticas que decíamos antes. ¿De qué vale correr 16 kilómetros si el arquero sabemos que no corre esa distancia? Entonces, ¿de qué vale, por ejemplo, no sé, soltar la pelota 10 veces hacia adelante si sabemos que en el partido la va a retener? Entonces, tratamos de trabajar sobre lo que nos brindan los partidos. Jugadas de partidos, esa globalidad que encaramos desde el primer momento que llegamos a entrenar. Así que aquí está un grupo de arqueros despidiéndose y nosotros también diciéndole muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado y estamos dispuestos, si ustedes tienen ganas, a que nos pregunten sin ningún problema. Dani. Muchas gracias. No, está bien, no hace falta agregar nada.